noches, amigos y amigas del Futsal Aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de 40 por 20, donde vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido y también de todo lo que va a ocurrir en esta semana de puente, que por mucho puente que haya, va a haber competición. Va a haber competición y mucha competición, que es lo que vamos a analizar con nuestro gran equipo de colaboradores semana a semana. Los miércoles, esperemos, creo que la semana que viene trasladamos el día por cuestiones obvias. Juega el Zaragoza el lunes y la grada FM nos hace trasladar el programa. La grada saldrá el martes, mejor dicho, 40 por 20 el jueves. Buenas noches, don Rafa Beltrán. Bienvenido, bien hallado. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Segunda división de nuestro futsal, con una de cal y otra de arena. Pues sí, vamos a empezar por Guanapix a la 10, que es el líder de la segunda división. Guanapix a la 10 visitaba la difícil pista del Sala 5 Martorell, que estaba en racha, y la verdad es que se llevó una victoria demostrando una gran solidez y pegada. Se llevó la victoria por 1-4. Comenzaba el partido con algunos apuros para el conjunto de Jorge Palos, pero una jugada de Juan Brasesco, individual, de las suyas, ponía el 0-1 en el marcador en el minuto 11. Akim empataba para el equipo catalán, ponía el empate a 1. Antes del descanso, en el minuto 17, Raúl López ponía el 2-1, una jugada de las suyas desde la banda saliendo hacia el centro, y con ese resultado de 1-2 se llegaba al descanso. En la segunda parte, Quique Liao hizo un doblete y la verdad es que fue muy definido, muy importante para la victoria del equipo de Guanapix Sala 10, con dos jugadas típicas suyas que pusieron el resultado de 1-4, y aunque el equipo catalán buscó recortar distancias, no pudo hacerlo con un Iván Bernat, que también estuvo a un gran nivel, y gran victoria con mucha solidez y la verdad es que demostrando que día a día el equipo va mejorando y se está sentando mucho en la categoría. Eso en el plano deportivo, pero desde aquí queremos mandarle pues muchísimo apoyo a Quique Hernando, que ha sido renovado tras sufrir una lesión, pues que veremos a ver cuánto tiempo lo deja fuera de las pistas. Pues sí, la verdad es que es una desgracia. Quique Hernando, que para mí estaba siendo uno de los jugadores más completos del equipo, pues en un entrenamiento sufría una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y le va a tener en el dique seco unos cuantos meses. Le van a operar próximamente y una lástima para que el equipo de Jorge Palos, porque estaba siendo uno de los jugadores importantes y la verdad es que es un chico joven que ya venía con alguna lesión anterior y bueno, pues estas cosas la verdad es que están... la verdad es que con Óscar Villanueva, con Quique Hernando, muchas lesiones para el equipo y bueno, pues la verdad es que es una lástima porque además son muy buenos chavales y un ejemplo, porque los compañeros me cuentan que es un chaval ejemplar tanto Dirección dentro técnica como fuera. de Guanapis, se ha movido rápido, te comentaba, y hoy anunciaban el fichaje del brasileiro. Sí, ha venido Mateus Lustosa, que para mí es un muy buen fichaje. Ya iba a venir a principios de temporada, iba a venir, pero por problemas de salud y alguna historia no pudo venir y ahora pues a partir de enero empezará a competir con el equipo. Un fichaje para mí muy importante, estratégico diría yo, y aún así yo veo que un jugador más le vendría bien a la plantilla porque se le está quedando un poco corta, pero el fichaje de Mateus Lustosa, un jugador que ha jugado en la Liga Nacional de Brasil, jugando en equipos importantes como Marruecos, que ha sido campeón en Azerbaiyán con el Aratz, que ha jugado, que clasificó para el equipo para la Champions. Me parece un fichaje de muchas garantías para la segunda división, que si juntas a él, a Brasesco, no sé, muchos jugadores, la verdad es que Raúl López, pues el equipo, y Quique Liao, que la verdad es que está on fire, pues el equipo está quedando muy bien para esta segunda división. Eso por parte de Guanapis, por parte de Entre Ríos Automatización Zaragoza, derrota, y una derrota que ha hecho pupa. Pues sí, rompía la racha de 8 jornadas consecutivas sumando el equipo de Entre Ríos Automatización, y es la primera derrota en casa del conjunto de Alfonso Rodríguez, que empezaba yo creo que con dominio y un equipo Avanza Jaén muy experimentado, bien situado en la pista, manteniendo la portería a cero.
Jackson ponía el 0-1 en el marcador con una pérdida de balón que aprovechaba el conjunto jienense. Antes del descanso, tanto Hugo como Aitor ponían el 0-3, recortaba distancias de doble penalti Jorge Tabuenca y nos íbamos al descanso con ese resultado de 1-3. Salió Entre Ríos automatización con todo en la segunda parte, llegó a ponerse 2-3 con un golazo de Marcos Forga en una jugada de estrategia de córner, pero el equipo jienense, pues la verdad es que el Avanza Jaén aprovechó, es un equipo experimentado, y puso con Guedes, que puso el 2-4, y ya con el equipo azulón volcado para buscar recortar distancias, pues puso el 2-5 definitivo, y una victoria pues que se va para tierras jienenses, la verdad es que yo creo que merecida. Bueno, bien, en la narración la verdad es que sí que comentaba pues el papel que le está tocando con la lesión, en este caso de uno de los hermanos Tabuenca, no de Jorge, De Fran. de Fran, y quieras que no, pues eso le hace prácticamente disputar todos los minutos de encuentro. Tiene mucho fondo, porque es un jugador que físicamente está muy dotado y técnicamente también, porque es así. Pero lógicamente los minutos se van acumulando y le cuesta, y le cuesta. Claro. La verdad es que es eso. Yo creo que un poquito se va acumulando ese desgaste, y la segunda división es una competición muy dura, con mucho viaje. También los viajes son muy complicados. Eso se acumula en las piernas de los jugadores. Y al final, pues que al final los jugadores no son una máquina que no se rompe, sino que ocurren estas cosas. Y bueno, pues es que al final, pues a Claudio França, por ejemplo, que era un jugador que venía, pues no ha podido prácticamente debutar. Fernando Ford no ha debutado. Pues es que se están acumulando el tema de lesiones. Fran, que para mí es capitán en este equipo, importantísimo, pues no puede jugar. Se está notando un poco. Y bueno, pues esperemos que la condición física del equipo pues no se resienta mucho y que pueda seguir. Tiene una visita complicada esta semana, pero bueno, esperemos lo mejor para el equipo de Alfonso Rodríguez. Y también, no sé qué opinarás tú, pero yo creo que también lo decía en Aragón Radio, hay jugadores que no están dando el nivel del que se esperaba de ellos, como puede ser el caso de Muinelo, que estábamos todos esperando su incorporación como agua de mayo. No lo pudimos prácticamente disfrutar la temporada pasada. Esta temporada sí que es verdad que tiene muchos ojos, ¿no?, encima de él, pero tampoco lo estamos viendo participar mucho ni ser un jugador diferencial como esperábamos que iba a ser en la plantilla del Colo. Hombre, es que Álvaro Munielo viene de un año de estar prácticamente parado, y es como volver a empezar. Al final es un chico muy joven, la confianza se tarda mucho en conseguir y se pierde muy rápido, y Álvaro además tiene, pues que tampoco tengo muy claro cuál es su posición definitiva en la pista, porque muchas veces no sé si es ala, si es pivot. Alfonso lo está intentando utilizar más en el pivot a lo mejor, y a lo mejor el chico no se encuentra tampoco en esa posición por las bajas de a lo mejor de Claudio y pues Iván Romero, que también estaba el año pasado, y tratan de poner a Álvaro Munielo allí. Pues no lo sé, la verdad es que, chicos, yo lo veo un poco con falta de confianza. Calidad tiene mucha, eso lo podemos concretar, porque al final hemos visto jugar en el Fútbol Club Barcelona y la verdad es que es un jugador de muchísima calidad, pero claro, necesita esa paciencia y esos minutos y esa confianza que, bueno, pues al final el jugador la tiene que recuperar. Partidos que van a disputar los nuestros esta próxima jornada. Comentabas el encuentro del Colo-Colo, de Entre Ríos Automatización, que le toca viajar fuera de Zaragoza. Pues sí, hoy tenemos que hablar de 3 previas. Primero vamos a empezar por la previa de Entre Ríos, que tiene que viajar a Málaga, al cuarto clasificado. Es el duelo entre el cuarto clasificado y el octavo clasificado. Es el sábado a las 6:30 de la tarde, allí en Málaga. El equipo del Heredia 21 Málaga no conoce la derrota en casa. En casa son fuertes, son duros, y el equipo de Alfonso Rodríguez tratará de buscar la victoria. El año pasado consiguió ganar ahí en esa pista 2-3, pues a ver si la puede volver a repetir este año.
Por su parte, Guanapix, que recibe al colista, al Ceuta, el domingo a las 12:30, a las 12, perdón, en el pabellón Siglo XXI. La verdad es que yo veo muy bien al equipo de Jorge Palos, pero no se puede uno confiar. Hace 2 años el equipo de Ceuta se llevó la victoria aquí 1-2 en la primera jornada de Liga, con lo cual cuidado, porque estos días de fiesta con puentes y con historias a lo mejor se celebra antes de lo que se tiene que celebrar, y hay que ganar el partido y luego celebrar. Y ya para terminar, como tenemos a nuestro invitado, que es de Tafalla, y hacemos previa también del Tafa, que visita al Ibiza el sábado también en el Polígono Blanda Colona a las 6:30 de la tarde. Pues el Ibiza, que es el sexto clasificado, un equipo muy duro que ha sumado todas sus victorias en casa frente a un Tafa que es el penúltimo y que tiene que sumar puntos, y a lo mejor es un buen momento en Ibiza para sumarlo. Otra Gasifred, por cierto, que servidor pondrá voz al Guanapis Unión África Ceuti a las 12 de la mañana el domingo, y sin que sirva de precedente lo haré desde el campo. O sea que igual te veo, Rafa. Pues bien, fantástico, ahí estaremos para pasárnoslo bien una mañana de futsal. Bueno, echaremos un café antes. Eso es. Si te parece, comentabas que tenemos protagonista, en este caso, del conjunto de tierras navarras, del Tafa, del Tafalla, de José Preciado. Buenas noches. Jesús Preciado. Jesús. Hola, buenas. Hola, Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Conocido y reconocible, Jesús Preciado. Bueno, y sobre todo por aquí, por Aragón. Jugador que te hemos podido disfrutar poquito. Nos habría gustado disfrutarte un poquito más, pero bueno. Comentábamos tu llegada al Tafa, al Tafalla. ¿Qué equipo te has encontrado? Porque la temporada pasada los tuvimos aquí en el programa, en el 40x20. Ya buscando el ascenso, nos decía tu compañero, ostras, pues igual nos tenemos que pensar esto de subir o no. Al final, ascenso, el Tafa en segunda división y dando mucha guerra, Jesús. Bueno, al final lo importante que han conseguido es mantener el bloque, y creo que en una división tan competida como la segunda división actual de España, pues es bastante importante tener un bloque de jugadores que ya han jugado varios años juntos, que de hecho cuando yo estaba en la época anterior de Tafalla sigue habiendo varios jugadores, o sea que creo que llevan ya bastantes años juntos y saben los movimientos que hacen cada uno, virtudes y defectos de cada uno, y eso ayuda a conseguir competir todos los partidos como estamos haciendo hasta ahora. Yo, Jesús, lo primero, agradecerte que estés hoy con nosotros. Sabes que te tengo un gran aprecio personal, creo que eso está claro. Para mí ha sido de los mejores jugadores que han venido al Entre Ríos de fuera de Aragón, y además hablaba ahora en Ibiza. Tú tienes buen recuerdo porque ahí se consiguió el playoff para Entre Ríos Automatización. El equipo visita Ibiza, el equipo está penúltimo. ¿Tú crees que el equipo se tiene que hacer fuerte en casa y tratar de rascar lo máximo posible? ¿Crees que hay que haceros fuerte en vuestro pabellón, en vuestra pista? Sí, yo creo que la salvación pasa por ganar el máximo posible de puntos en casa, porque ya seas primero o último, ganar fuera de casa en esta división cuesta bastante. Estamos compitiendo, lo que pasa es que nos falta, pues hombre, empezamos muy bien con ese punto de suerte de un recién ascendido y tal, pero luego la realidad de la división es la que es y nos ha puesto en nuestro sitio, y llevamos una racha de unos partidos con derrotas, empates, que al final está muy bien para ser de donde vienes, pero claro, si quieres mantener la categoría nos falta ese pelín de, llámalo suerte, llámalo trabajo, que bueno, que viendo cómo estabas entrenando, también te digo que creo que podemos lograrlo. Jesús, tú eres veterano ya, conoces perfectamente lo que es la categoría. ¿Cómo estás viendo esta liga donde cualquier equipo te puede pintar la cara en cualquier pista? No hay conjuntos que puedas decir tienen una superioridad aplastante sobre el resto,
y de hecho, pues bueno, los resultados son los que son, ¿no? Aquí hemos visto, por ejemplo, a Guanapis caer con un equipo de abajo, Entre Ríos poderle ganar a un equipo de arriba. Está la cosa como un poco revuelta, ¿no? Esta temporada, y eso significa que cada vez se va igualando todavía más la competición. Correcto, cada vez, como tú dices, en cualquier pista puedes perder y en cualquier pista puedes arrasar. Tienes un mal día y te meten 10, tienes un buen día y ganas de 10. Eso es más difícil, pero claro, ahora mismo ya la segunda división todos los equipos son potentes, se refuerzan con jugadores de fuera, jugadores muy buenos, porque tú ves las plantillas de todos los equipos y nombre a nombre dices, madre mía, qué plantillones. Pero como te digo, nosotros yo creo que lo bueno que tenemos es el bloque. Eso es un punto importante que tenemos para intentar lograr la salvación. El equipo viaja esta semana a Ibiza. Yo el último día, bueno, la verdad es que estuve viendo y tal, me parecía el equipo mejor que otras jornadas. Desde el día del Barça, que sí que lo vi, que fue un empate a 4, la verdad es que el equipo le vi muy completo. Ya en casa los últimos partidos me había parecido distinto. Yo creo que esta semana habéis recuperado esas buenas sensaciones. ¿Tú cómo ves al equipo para esta visita a Ibiza? Que además hay no excompañero tuyo, porque estaba el año pasado, que es Uge, que está allí en el Ibiza. ¿Tú cómo ves al equipo para llegar a esa visita a Ibiza? Pues bueno, vamos, la ilusión la vamos a tener en todos los partidos, porque al final es un año muy ilusionante para todos, pero creo que vamos bastante bien preparados, y el partido del sábado, como tú bien dices, en casa contra Zambú, nos dio ese refuerzo que necesitábamos, que llevamos unos partidos que sí, que no, y creo que el partido del sábado nos dio como fuerzas y confianza en nuestro juego para poder llegar al sábado y plantarle cara al Ibiza. Esperemos que sea así y los 3 puntos se vuelvan para Tafalla. Jesús, tú sabes que es muy importante el ambiente en la pista, en el 40x20, en el pabellón, en la cancha. ¿Qué ambiente nos podemos encontrar en Tafalla? Similar al que tenéis en la catedral, ahí en el pabellón de la granja, o son también animosos o no los aficionados del Tafa. Hombre, también te digo, hace menos más frío que en la granja, entonces la gente a veces, salvo que metamos gol o así, pues te quedas un poco más pajarito, pero bueno, sí, la gente le gusta, se llena todos los días, y cuando el equipo necesita el apoyo siempre están. Es decir, que siempre están y animan y esas cosas, sí. Os invito a venir, ya sabéis que ahí en Tafalla os pilla cerquita de Zaragoza, así que una visita. Eso está asegurado. Y tú, como desde Tafalla, desde tu equipo, ¿cómo ves a los dos equipos aragoneses? ¿Cómo ves al Guanapix y cómo ves a tu ex equipo a Entre Ríos? Pues yo cuando fui a jugar con Entre Ríos los vi bastante, bueno, como son siempre, un equipo trabajado, serio, que es un bloque en el cual todos van a lo mismo. Contra Guanapix todavía no hemos jugado, jugamos en enero allí, pero bueno, Guanapix todos sabemos que será un claro candidato al ascenso, y que viendo los resúmenes y viendo vídeos de compañeros y viendo vídeos de la liga y así, pues al final es un equipo candidato a ascender, si no uno de los máximos favoritos. Para mí, top 3 de la categoría, o top 2, diría. ¿Quién ves? Te vamos a hacer un poco que nos hagas de pitoniso, ¿vale, Jesús? ¿Quién ves que va a estar arriba al final de la temporada? ¿Y quién va a ser el tapado? Porque en todas las competiciones, en todas las temporadas, hay un tapado. Yo creo que la liga va a estar entre Guanapix y Málaga. Uno de los dos creo que va a ganar la liga. Y una de las sorpresas que se vaya a meter en el playoff, es que para mí no es sorpresa, pero Zambú, con el equipo que tiene, creo que debe estar en playoff. Bueno, yo a mí, ahí, Jesús, para mí, sorpresa, Móstoles, pero... Sí, bueno, pero Móstoles todos sabemos que es un equipo en segunda B, pero era de segunda hace varios años, o sea, con los jugadores que tiene... Es muy difícil ganar ahí, es muy difícil en Móstoles ganar, muy complicado. A nosotros en casa, que ya jugamos contra ellos, a mí me parece un equipo muy, muy trabajado, y que tiene jugadores, lo que te digo, que llevan varios años en segunda B. De hecho, este año han fichado uno de allí para primera, o sea que ya no son jugadores de segunda B, eran jugadores de segunda para estar arriba.
Sí, que circunstancialmente estaban en segunda B. Eso es. Segunda B. Bueno, como burgalés que eres, Jesús, mañana sabes que tu equipo, el Burgos, visita el Iberchapa Estadio. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué palpito te da? ¿Qué palpito te da? No es la primera vez que se van a enfrentar este mes, porque creo que a final de mes vuelve el Zaragoza a Burgos, si no recuerdo mal, a jugar Liga. Y bueno, al final la Copa del Rey, yo creo que para uno de estos dos equipos pues es pasar de ronda y enfrentarte o a un primera y es un premio. Y yo creo que ninguno de los dos equipos debemos centrarnos en la Copa del Rey y estar más pendientes de la Liga, que es lo relevante. Así que, siéndote sincero, me gustaría que ganase el Burgos el jueves, pero me preocupa más lo que pase el lunes contra el Albacete en Liga. Yo opino lo mismo que tú. Creo que nos debemos de centrar más en la Liga, sobre todo nosotros, que ahora parece que con 3 seguidas vamos a salir del pozo mañana. Y esto es muy largo, ¿eh? Esto es muy largo. La segunda de fútbol se parece a la segunda de fútbol sala, competido en todos los sitios. Desde luego. Jesús Preciado, un placer tenerte aquí en 40x20. Ya sabes que es tu casa, que aquí te queremos un montón. Que te vaya fantásticamente bien por tierras navarras, que son primos hermanos nuestros. Les tenemos un cariño especial. Y al Tafa más todavía, porque lo hemos disfrutado durante muchas temporadas en Segunda División B. O sea, que todo lo que les pase a nuestros hermanos navarros, bienvenido será. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, por invitar al Tafa también como club. Y nada, quería mandar un fuerte abrazo a Quique y a Óscar Villanueva para recuperarse de las lesiones. Y nada, mucho ánimo y que todo vaya bien. Y a vosotros, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Un abrazo, Jesús. Un abrazo. Un tío fantástico, la verdad es que lo disfrutamos poco, en Entre Ríos, pero... Yo digo que a mí es el jugador que ha venido de fuera que más aparte con su contacto personal, que es un chaval fantástico, es que el año que estuvo él empezó, fue de menos a más y al final fue un jugador muy importante y la verdad es que un chaval con experiencia, que yo creo que le va a venir muy bien al Tafa. Y la verdad es que un placer tenerlo aquí y como bien has dicho lo disfrutamos poco tiempo aquí en Zaragoza. Y tuvo un papelón tremendo porque se tenía que solapar con la Roca Romero y al final la Roca lo tuvo jodido, claro. No, es que es así. Sí. Luego le tocó suplirlo y eso que es que no, esa temporada la plantilla era extremadamente corta. Bueno. Y es lo que tenemos. Pues nada, Rafa. Bueno, comentar solamente un poquito la primera división. Dinos la primera. Que la primera división en la que el año que viene seguro que volvemos a estar, pues el Pozo de Murcia, la verdad es que tenía jornada adelantada ayer frente a los equipos Champions, se jugaba el Pozo de Murcia, el derbi murciano, frente al Jimby Cartagena y venció en la pista del Jimby Cartagena por 1-2, lo que le pone de líder, la verdad es con muchísima diferencia y la verdad es que destacado, solamente yo creo que le puede seguir el Fútbol Club Barcelona, que esta semana, si puede sumar los 3 puntos, se puede acercar a él. Para mí el partido de esta semana, donde se juegan todo, importante para la Copa, va a ser el Inter Movistar frente al Viñalbal y Valdepeñas, que también tenemos un aragonés ahí en Viñalbal y Valdepeñas, el preparador físico es nuestro amigo Héctor. Y ya para terminar, que esto sé que te gusta, nuestros amigos de Ribera de Navarra. Yo creo que ibas a hablar de Palma Futsal. No, bueno, Palma Futsal ganó 5-6 a Industria Santa Coloma. Eso te has callado, eso te has callado. No, pero bueno, que al final tiene este sábado un buen partido frente al Kiev, que en los octavos de final de la Champions tiene un empate a 2, tiene que ganar para clasificarse y seguir optando a su título fetiche, que es la Champions. Y nada, pues eso, pero que nuestros amigos del Ribera de Navarra, la verdad es que están ya a 6 puntos de la salvación. Alcira tiene 5 puntos, Ribera tiene 6 y el siguiente es Industria Santa Coloma con 11. Quiero decir, al final ya están a muchos puntos y ojo que se está acercando ya al final de la primera vuelta y la verdad es que está complicado. A ver si Juanito, el nuevo entrenador, pues bueno, cambia un poco la dinámica y veremos a ver el equipo de Ribera de Navarra. Como siempre en el alambre, Rafa. A ver, comentario. Nos dice Sergio, Rafa, tendrías que abrir la primera división con tus amigos. Siempre lo dejas para el final.
No, hombre, quiero decir, si al final yo quiero lo mejor para los equipos españoles, y Palma Futsal es un equipo español, además, que tiene muy buenos jugadores y da gusto verle jugar. Y la verdad, el único hándicap que yo es lo único que veo es que todavía no han ganado un título en nacional. Y eso es lo que espero, que además este año, como la Supercopa de España se va a celebrar en Palma también, a principios de enero, pues yo creo que es una oportunidad fantástica de obtener su primer título en casa, que ahí se le da muy bien, ganar en casa. Bueno, pues tomamos nota. Muy bien. Te veo luego con las selecciones aragonesas. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Pasamos al fútbol no, buena llevo yo, al futsal femenino con Carlos Perena. Buenas noches, Carlicos. Buenas noches, Francho, buenas noches a todos, ¿qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué han hecho las nuestras? Que teníamos derbi y otros encuentros interesantes. Pues sí, la verdad que un fin de semana de partidos interesantes. Vamos a empezar con el Entre Ríos Automatización, que consiguió una victoria importante. De hecho, yendo 0-2 en el marcador, consiguieron una remontada ante un Les Glorias muy, muy combativo. Un Les Glorias que vino aquí decididísimas a llevarse los 3 puntos y bueno, pues estuvieron a punto, ¿no?, de conseguirlo. Al final, pues victoria por 3-2 del conjunto de Sergio Molina, que ya no sé cuántas victorias lleva seguidas. Muchas seguidas. De las maneras que empezaron y cómo están ahora, ¿no? O sea, yo creo que es un equipo ya de los de tener muy en cuenta y la verdad que bueno, eso es bueno, ¿no?, para la competición. A ver, que nos ha colocado Jandro los resultados. Vemos que FM Castelló perdió 1-2 contra Chantrea, 5-8 Caldes contra Yecla. Ostras, esa es muy mala noticia para Alagón. Sí, lo iba a mencionar después, que esa victoria, además con contundencia sobre Caldes, un Caldes que está muy, muy desinflado esta temporada, está ya en puestos de descenso y quién nos lo iba a decir, ¿no? Un club como el Caldes que hace años jugó el playoff por ascender a la máxima categoría. Y ahí lo tenemos ahora mismo. Cierto. Comentabas lo de Entre Ríos, recibiendo a nuestras amigas de Les Glories. Partido muy competido, al final victoria que se quedó en la pista aragonesa. 1-4. Sabadell frente a Liñolá en ese derbi catalán. Liñolá que no pierde comba, ¿eh? No afloja y vimos que es un muy, muy buen equipo. Puso contra las cuerdas en la primera parte la jornada pasada al Guanapí Salderís y la verdad que bueno, es un equipo que ya lo ha demostrado, ¿no? Todo como está jugando esta temporada, es un equipo que estará pues en estos puestos altos de la clasificación y bueno, pues luchando por la liga. Y bueno, también contamos por victoria el partido del Grupo Reciclarte, que visitaba la pista navarra del Acturale Urbina, un conjunto que en casa pues es bastante rocoso, y esto ya lo hemos hablado, ¿no?, muchas veces, de los equipos del norte, de los equipos navarros, que es muy difícil el jugarles y bueno, pues fue un partido, la verdad, que de muchas alternancias, de muchos golpes en ambas porterías, y no fue hasta el último minuto que Noa Jimeno pues metió el gol de la victoria en el minuto 39, que le daba esos 3 puntos muy importantes a César Augusta y bueno, que yo creo que también lo están haciendo muy bien en esta temporada. Yo creo que es un equipo pues que yo pienso que tienen que ya mirar bastante esos puestos de playoff y poder asentarse en ellos. Rubí, que vemos que venció 3-1 a Ripollet. Ese 4-5 del Hospitalet frente a Mataró, en un derbi prácticamente comarcal, y el 0-5 en el derbi aragonés de esta segunda división entre el System Cars Alagón y el Guanapí Salderís, que el Guanapí pues sigue a lo suyo. Sí, la verdad que está demostrando ahora mismo ser pues el equipo más en forma, el equipo a batir y bueno, lo pudimos ver también en el derbi. System Cars Avenida Alagón, pese a que lo intentó, pues no tuvo nada que hacer ya en esa primera parte, con 0-3 a favor de las de Nano Modrego, que demostraron pues muchísima superioridad frente
al equipo local y bueno, pues una victoria que es lo que hemos dicho, ¿no? En otros no, en todos los programas, pues que se le está haciendo muy largas las segundas partes al conjunto de Alagón y que desgraciadamente, pues bueno, tiene 2 jornadas bastante complicadas. Esta pasada, que fue el derbi contra Guanapís, y bueno, esta próxima jornada visitando la pista de Linyola, o sea que a ver, tienen que empezar a conseguir victorias para intentar acercarse a los equipos de arriba, pero ya lo hemos visto, ¿no? El Hispania de Yecla sumó 3 puntos y bueno, ya metido ahí en la lucha, en la lucha que de momento tienen otros equipos por la permanencia, porque ahora pues ya lo hemos visto, ¿no? Está a 7 puntos del siguiente rival, el System Cars Avenida Alagón, y bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, lo dicho, tienen que comenzar a ganar y sobre todo con los rivales directos, que próximamente pues tendrán ya esos partidos en las próximas jornadas. A ver, estamos hablando que llevan 1 punto, 9 goles a favor, 50 en contra. El siguiente es Caldes con 8. Un FM Castelló que sorprende también verlo tan abajo. Sí, con 8 ahí con está 8 también puntos. en puestos de descenso. La verdad que es que ya FEM Castellón, Bisontes de Castellón tuvieron ya un bajón, ¿no? En la plantilla la temporada pasada ya tenía jugadoras veteranas que eran las que aportaban muchísima calidad al equipo y eran las que llevaban las manijas del reloj, pero pues bueno, hubo varias jugadoras que dejaron el 40/20 y yo creo que pues los refuerzos no suplen en calidad a esas jugadoras que ya no están en el equipo. ¿Les está costando esa transición? Sí, esto ya sabemos que el deporte o los deportes de equipo son o por temporadas o tienes unos presupuestos altos que puedas tú fichar jugadoras que puedas tener alrededor. Pues, yo creo que tampoco hay equipos que estén en categoría nacional ahí en la Comunidad Valenciana, no hay. Bueno, es que en femenino está, si no recuerdo mal, solo el FEM Castellón, el Bisontes de Castellón y estaba el Saló Calacán. Saló Calacán. No sé si compitiendo. No sé si está en el grupo 4. Siguientes partidos. Comentas que el System Cars Alagón tiene que visitar la siempre difícil pista de Linyola. Además lo hacen mañana, o sea, juegan mañana a las 8:30 de la tarde. Supongo que habrán llegado a un acuerdo por este puente que tenemos este fin de semana, bueno, lunes que es festivo, y a lo mejor lo quieren aprovechar ambos equipos para tener más días de descanso y bueno, jugarán mañana en el pabellón de Linyola a las 8:30 de la tarde. Jueves 8:30 de la tarde. Seguimos con el Entre Ríos. Pues Entre Ríos visitará otra pista navarra. Si la pasada jornada fue el grupo Reciclarte, esta jornada le toca al Entre Ríos Automatización. Visitarán la pista siempre complicada. Es una de las pistas, yo creo que más complicado jugarle al equipo rival, que es la del Chantrea. Jugarán el sábado por la mañana a las 10:30, o sea que también otro horario un poquito extraño, ¿no? Un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados. Veremos también a ver cómo se adecuan las jugadoras a jugar en ese horario y veremos a ver. Yo apuesto por una victoria del conjunto zaragozano, que está demostrando un nivel muy alto estas jornadas, con una María Moreno, que no lo hemos dicho, que hizo doblete la pasada jornada, y yo creo que ya está siendo esa jugadora determinante para el equipo y que bueno, junto pues por ejemplo con Sara o con Pina, yo creo que están haciendo muy buena temporada. Así que veremos a ver si consiguen esos 3 puntos. Guanapís Aldelís, que recibe el sábado a las 12 de la mañana en la granja, en la catedral, al Hospitalet. Eso es, yo ahí veo también una victoria local.
ya solo sea por cómo están en la clasificación, pero sí que yo creo que Sabadell es un equipo que fuera a lo mejor le cuesta más el desplegar su juego, porque al final es un equipo que... pero Sabadell no, Hospitalet. Un equipo que yo estaba en mi cabeza con Sabadell. Aún me dura un poco la gripe de la semana pasada. Pues bueno, Hospitalet es un equipo que yo creo que se desinfla un poquito jugando de visitante. Al final su pista es una pista muy, muy estrecha, muy pequeña, y le tienen muy, muy bien cogido y los ritmos de partido. Y yo, pues bueno, viendo la superioridad que está demostrando el conjunto de Nano Modrego, pues veo una victoria local también en esta jornada para el Guanapis. Partido que se adelanta el sábado a las 12 de la mañana con las cámaras de Aragón Deporte y servidor, que por fin podrá ponerle voz a las leonas. Por fin. Y el último es Discordia, el grupo Reciclarte, que también va a jugar en casa, ¿no, Carlos? Para el domingo. Juega en casa, eso es, pero lo harán el domingo a las 12 de la mañana contra Rubí. La verdad que un rival bastante complicado. Pero bueno, yo creo que también le está costando un poquito. Yo pensaba que iba a ser un equipo muchísimo más determinante y un equipo que iba a estar en esa segunda posición alternándose con Guanapix, pero bueno, también están en tercera posición, ojo, y están a 3 puntos del conjunto zaragozano. Pero bueno, un partido que yo creo que va a ser igualado. Esperemos que también caiga del lado aragonés y bueno, pues yo creo que partidos bastante interesantes para el público. Si no se va de puente, pues yo creo que tiene 2 partidos bastante chulos para ver en el pabellón La Granja este fin de semana. Pues si te parece, se lo vamos a preguntar a una de sus protagonistas. Me dicen que todavía no está. No está. Sí. Bueno, pues entrenaban hasta las 10:30. Entonces, a ver, si quieres, damos un pequeño repaso pues, a la primera autonómica. Dale a la primera autonómica. Venga, va. Pero rápido, rápido, que si no luego a mí me atizan por el chat. Métele caña, que va muy lento, que si quieres se aguanta. Ay, señor. Bueno, pues yo creo que se está rompiendo ya esta primera autonómica. Yo creo que hay 2 grupos muy, muy diferenciados, del primero al cuarto, que están ahí entre 2, 3, 4 puntos entre ellas, y luego ya del quinto clasificado al noveno, que están pues un poquito más parejos. La verdad que el filial del Guanapis Aldelis, el Tapigrama Sofás, está demostrando ser ahora mismo el equipo más en forma, un equipo que sabe muy bien a lo que juega. De hecho, pues bueno, tienen en el banquillo a David Moreno, que es un gran entrenador, y es un entrenador que tiene siempre muy claro, ¿no?, a lo que tiene que jugar sus equipos, y siempre se lo hace saber a sus jugadoras. Y bueno, pues victoria del conjunto de David Moreno, el Tapigrama Sofás, que vencía 2-1 al Alfajarín, que la verdad que, aunque están en esos puestos de abajo, que están en séptima posición, pues la verdad que es un equipo que también practica un fútbol sala muy, muy vistoso y muy, muy alegre. En segunda posición tenemos en la clasificación al filial del Entre Ríos Automatización, al Aragón 21 Entre Ríos Zaragoza, que venció 9-3 al filial también del grupo Reciclarte. Y bueno, Utebo también se deshacía 12-3 del Borja femenino, que bueno, yo creo que Utebo también tiene un equipo muy, muy bueno, un equipo con mucha calidad. Ya tuvimos aquí a Martica hace unas semanas y bueno, pues al final esta primera autonómica yo creo que está entre 3 equipos, entre el Tapigrama Sofás, el Aragón 21 Entre Ríos y el Utebo. Y luego, pues bueno, la Cigüeña está ya el Acecho también en cuarta posición. O sea que yo creo que una liga muy bonita, pero como he dicho, pues diferenciada así en 2 grupos. ¿Cómo quedó San Viator? Pues San Viator cayó 3-1 contra la Cigüeña, ¿no? No le dimos suficientemente. No la dejamos bendecida del todo, ¿eh? No la dejamos bendecida de todo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos que volver. Tenemos comentario. Dice Sergio Argués: las guerreras del César, prueba de fuego el domingo. Yo creo que para mí es el
el partido es el partido de la jornada, es el auténtico partidazo, el que se va a disputar el domingo, donde en este caso las guerreras sí que se la juegan para dar un golpe encima de la mesa, ¿eh? Y presentar su candidatura a cosas más altas, como tú decías, Carlos. Hombre, el grupo Reciclarte ocupa la quinta posición con 21 puntos. Una victoria les puede, dependiendo de lo que haga Entre Ríos, pues bueno, empatarles a puntos, porque no sé si pues, la diferencia de goles o algo, no sé si las llegarían a pasar en la clasificación. Y bueno, quizás una derrota de Rubí pueda hacer que se puedan distanciar más en la clasificación, pues el Inyola y el Guanapis, y una derrota de Rubí yo creo que sería pues, malo, ¿no? Para la moral del equipo, y bueno, para que ojalá para el grupo Reciclarte, que bueno, lo que hemos dicho, que las puede catapultar a estos puestos, a que se lo crean un poquito más, de decir, oye, somos un equipo que queremos estar arriba, y bueno, yo creo que es un equipo que lo está demostrando pasito a pasito, y la verdad que Eduardo lo está haciendo muy muy bien. Bueno, que me están aquí echando la bronca por el chat. Vamos con Alex Oliva, y cuando Irene esté activa, cuando podamos recuperarla, pues volvemos contigo, Carlos. Perfecto. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Pasamos, División 1 del Juvenil y Segunda División B. Alex Oliva, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Empezamos por lo que tú quieras. Pues empezamos por División de Honor, como ha dicho el jefe antes. Una División de Honor que sigue con un dominador claro como es Entre Ríos, lo demuestra cada semana, esta semana más. Tenía partido importante ante un equipo que se estaba convirtiendo en uno de los grandes como es Ainzón. De los grandes está siendo el que menos goleada ha recibido prácticamente junto a Ebrosala de un Entre Ríos Zaragoza que va con la mecha encendida, va sin frenos, y sí que es cierto que creo que de aquí al final de la primera vuelta ya no tiene partidos de gran calibre, por decirlo de alguna manera, pero va a tener que seguir remando, porque además la siguiente semana tiene también un partido complicado que para mí ahí ya marca la diferencia entre Entre Ríos y los demás de la clasificación. Veíamos en redes sociales que el perfil de Entre Ríos del Colo-Colo pues se alegraba, ¿no?, de esa tremenda abultada victoria frente a Inzón, y bueno, les daban mensaje de ánimo, ¿no?, a los chicos de División del Juvenil, que también muchos de ellos están compaginando con el equipo de Segunda División B. Así es, al final es un equipo que ya lleva muchos años en construcción, de la División de Honor Juvenil, chicos que ya debutaron incluso en Segunda División Española, como puede ser el caso de Iñaki Barea, que es una de las piezas más importantes de esta División de Honor, junto a Sergio, Hugo Naval, muchos jugadores de muchísima calidad que tiene este Entre Ríos y que lo está demostrando con bastante contundencia cada semana. Ahí vemos también el partido entre Pinseque y Ebrosala. Pinseque le plantaba cara de tú a un Ebrosala que se llegó a ver incluso 8-4 abajo en el marcador. Consiguió remontar en los últimos minutos y rascar un punto ante uno de los recién ascendidos esta temporada. Pinseque que consigue un punto muy importante, se coloca, si no me equivoco, creo que es sexto o séptimo en la clasificación, va sumando puestos, va encontrándose en esta tan complicada División de Honor Juvenil como es este grupo 6. Gran Vía que caía derrotado por 2-1 ante un Lepanto que, como vengo diciendo ya varias semanas, me parece que tiene mejor plantilla o está jugando mejor que la temporada pasada, lo está demostrando. Si no me equivoco, también está por esos puestos de la clasificación, creo que es noveno o décimo, jugándose el puesto de tú a tú también con el propio Gran Vía. Guanapix le costaba mucho ganar al equipo navarro, a Ribera de Navarra, pero al final es un equipo que al final son chavales que yo conozco desde hace muchos años. Sé que a lo mejor cuesta ganar los partidos que hay que ganar, pero los sacan todos adelante sin complicaciones, entre comillas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que siempre ves, ¿no?, que la victoria está ahí, pero al gol le cuesta entrar, termina entrando. Siempre son chavales que los conozco desde hace mucho y que sé que al final los goles terminan entrando y las victorias terminan llegando. A ver si os pone los otros resultados. Ahí está. Alejandro. Mareda, que ganaba por 4-5 a la Cigüeña, que es lo que decimos, ¿no?, semana tras semana. La Cigüeña lograba la victoria ante Guanapix y a partir de ahí ya no ha vuelto a conseguir
otros 3 puntos. En la parte de abajo, el partido que destacábamos de Boca Ijar ante Seguros Alcañiz, pues se lo lleva Alcañiz con contundencia, demostrando que quiere seguir en la lucha por la permanencia. Lo va a tener muy complicado, más complicado lo va a tener Boca Ijar, que no ha conseguido aún ninguna victoria y se están pasando las jornadas y poco a poco se está viendo cómo no consigue recortar distancia a los demás equipos y eso le va a pesar mucho, sobre todo en la segunda vuelta. San Tremendo, Juan, tremendo resultado, eso te iba a decir. 10-3 frente al Almozara. que lo San coloca Juan, tercero. San Juan, yo creo que se está así, como dicen en el Athletic, a lo Bajini, se está colocando en esas posiciones altas. Y por eso decía lo de Entre Ríos, la prueba que tiene esta semana es ante San Juan, el equipo que ahora mismo está tercero en la clasificación, creo que son 6 puntos, y que es cierto que tiene ventajas de sobra el conjunto de Carlos San Pedro, pero tiene que andarse con cuidado porque estamos viendo que San Juan es un equipo muy complicado de ganar y está consiguiendo puntos de donde no se le esperaba. Yo tuve la oportunidad de verlos en la primera jornada que se enfrentaban a Guanapix y conseguían llegar a empate 2-2 ante un Guanapix que aún no había caído en rendimiento, en resultados antes de caer ante la Cigüeña. Terminó consiguiendo la victoria, si no me equivoco, 7-4, 7-3 el conjunto de Richie Felipe, pero plantó mucha cara y me pareció un equipo muy sólido y muy fuerte. Y el último encuentro, Pirineo 6, Coras 3. Ese Así duelo es. colegial. Si te parece, damos paso. ¿Cómo está ese proyecto del Pinseque en División de Honor Juvenil? Perfecto. Pues ahí tenemos a Miguel Ángel Contreras, a su mister. Y creo que tenemos también a otro protagonista. Ahí está, a Martín Terraz. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas. Bueno, viendo el resultado 8-8 del marcador, ¿queréis emular al primer equipo, al que juega en Segunda División B, o qué pasó en ese encuentro? Bueno, la verdad que se puede decir que tenemos un estilo parecido de juego, mucho de contragolpe, tener el balón y tener un partido un poco alocado. Pero bueno, igual tendríamos que haber mantenido un poco el resultado y ahí sí que tenemos que hacer un poco de autocrítica de que no nos pueden levantar, pues por ejemplo, un 6-2 en casa además o un 8-4. Y eso pues la verdad que yo creo que lo tenemos que mejorar. Eh, la semana siguiente, o sea, venís de plantarle cara a uno de los grandes de esta división de honor juvenil, venís de ver cuál es vuestro nivel realmente, ¿no? Al final, aunque seáis recién ascendidos, lleváis trabajando muchos años y venís haciendo muy buenas temporadas. La semana que viene tenéis enfrente a un equipo como es la Almozara. ¿Qué se espera de ese partido, Miguel Ángel? Pues bueno, intentar seguir con la tónica y con la dinámica con la que estamos afrontando todos los partidos. Al final, la clasificación que consigamos a final de temporada va a ser resultado del trabajo que estamos haciendo cada día. Nuestro objetivo es seguir trabajando, seguir creciendo. Creo que el equipo tiene mucho más futuro que presente, y porque al final somos un equipo en construcción, ¿no? De todo lo que vimos el año pasado, de la gente que se ha incorporado nueva este año, jugadores del propio club de Pinseque de primer año que estamos incorporando al equipo de División de Honor. Así que nuestro objetivo es crecer, crecer, crecer y sobre todo el año que viene creo que será el momento de este equipo con la gente que es muy experimentada, el grueso del equipo es de segundo año y el año que viene tienen que estar ahí pues compitiendo por estar arriba. Eso te quería preguntar, Miguel Ángel, por esta plantilla, una plantilla con chavales muy jóvenes, muchos de ellos, pues como tú dices, en su segundo año de la juvenil, pero teniendo un objetivo y es el dotar de buenos jugadores al primer equipo. Ese es el objetivo del club. Yo creo que, bueno, a ver, todos sabemos la historia que ha tenido este club, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos años, pues, por distintos motivos ha habido un poco de altibajos, se ha perdido un poco de constancia y lleva ya unos años que está trabajando muy bien. Y fruto de ello, pues es no solamente el División de Honor, también la Autonómica, el equipo cadete también tiene un buen equipo. Yo creo que vienen generaciones por detrás con jugadores muy interesantes y el objetivo es retenerlos, retener el talento y darles la oportunidad para que se puedan ir fogueando con el equipo de segunda vez. Este año tenemos a varios jugadores de División de Honor que están entrenando con ellos, varios jugadores han debutado con el primer equipo y al final esa tiene que ser la tónica.
Martín, tú si no me equivoco, vienes de jugar relativamente los últimos años al fútbol hierba, ya me corregirás, y hace 2 temporadas o 3 más o menos decidiste dar el cambio al fútbol sala. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, bueno, decidí cambiar al fútbol 11 pues por, no sé, nuevas experiencias y tal, también amigos míos que al final hemos terminado todos en el equipo, de nuevo, en Pinseque, pues por jugar con ellos también y bueno, decidí el cambio otra vez a fútbol sala pues porque quería sentir un poco otra vez pues, no sé, el calor de casa y bueno, también veíamos, o sea, eh, nosotros siempre vamos a ver al equipo de Segunda B y queríamos también pues saber si podíamos jugar allí cuando nosotros fuéramos más mayores y eso. Y entonces yo en el primer año de juvenil decidí pues volver a fútbol sala a ver qué tal. Lo que pasa que fue el año que descendimos de División de Honor, que no fue un año muy bueno. Pero bueno, gracias a que pudo venir Miguel Ángel y también él tuvo, pues bueno, tiene más contactos y pudo coger a gente de Zaragoza y tal, pudimos hacer un buen equipo, también con gente de casa, no solamente de fuera. Y bueno, pues así pudimos este año volver a División de Honor. El pabellón se está más calentico, que en... Sí, la verdad que sí. Miguel Ángel, hablando de la plantilla, porque para mí eso sí que es importante, ese sentimiento de identidad que yo le llamo. ¿Cuántos chicos de Pinseque o de la comarca tenéis enrolados en esta plantilla de División de Honor Juvenil? Pues la mayoría. Estamos, si no me equivoco, somos 10-11 jugadores fijos de División de Honor, más los que incorporamos de la autonómica. Te diría que sí, el 90% de los jugadores son de allí, si no son de Pinseque, son de pueblos de alrededor. Al final lo que comentaba un poco Martín, son gente que aunque se haya ido al fútbol, pues no deja de tener ese sentimiento de pertenencia con el pueblo, con el club, se acercan los sábados para ver el equipo de Segunda B y ese es el gancho con el cual tenemos que tirar para conseguir que la gente pues deje de probar tanto experiencias en el fútbol y que se queden. Al final tenemos jugadores, los que nos cumplen de segundo año, son jugadores que en fútbol sala podrían haber tenido un desarrollo mucho mayor, se fueron a fútbol unos años, ahora han vuelto aquí y bueno, pues nos toca trabajar no de cero, pero sí que corregir cosas, vicios que han adquirido y meterlos porque tienen calidad, tienen compromiso y tienen futuro. Miguel Ángel, nos comentabas la temporada pasada, perdón, que no tenías dudas de si ibas a poder seguir con este proyecto en Pinseque. Al final vemos que se ha podido y con creces, ¿no? Estás continuando este proyecto que hay en el pueblo. El año que viene es la idea también, continuar con esa gran plantilla que se va a dejar. Yo creo que lo que he dicho antes, el año que viene el objetivo de donde tiene que estar este equipo es compitiendo arriba, independientemente del entrenador, de quién esté en el banquillo. Yo creo que tienen calidad más que de sobra, lo están demostrando ya no solamente como compiten los sábados, que al final los partidos y los resultados son circunstanciales muchas veces, pero el cómo trabajan, la actitud que tienen, obviamente la calidad. El año que viene seguro que van a estar arriba. Ya digo, independientemente del cuerpo técnico, porque al final son chavales pues, que sienten el club, que tienen compromiso y que encima tienen calidad. Y que algunos vienen de saga de jugadores, porque en el caso de Martín, me han chivado por ahí que eres primo de Luis Terraz, de Cadrete, y también es jugador de Pinseque. ¿Has charlado con él o qué? ¿Te ha dicho algo? Te ha dicho, venga Martín, déjate del fútbol 11 y vuelve al pabellón. Hostia, que se está más calentico. Sí, me lo ha dicho alguna vez. Y bueno, al principio no le hacía mucho caso, pero luego ya pues he tenido que volver. A ver, que tenemos pregunta. Dice Julián Odegar: Miguel Ángel, siempre en equipos de formación. ¿Te ves dentro de poco dando el salto en un proyecto más profesional? Hombre, pensé que es profesional, pero venga, va. No, la verdad que hace unos años me lo planteé, ya no solamente equipos profesionales, sino que quería estar trabajando con equipos seniors, incluso juveniles,
y yo siempre me he sentido mucho más formador que entrenador. Al final, cuando coges un equipo de base como Benjamines o Alevines, la parte formativa tiene un peso muchísimo mayor que la de entrenador, y como vas ascendiendo dejar de ser tanto formador para ser más entrenador, ¿no? Y de momento me siento mucho más cómodo en la parte de formador que la de entrenador, sinceramente. Pues Julián te ha contestado a la perfección. Alex, ¿por dónde andas? Aquí estoy, Francho. Pues, Martín, yo por mí ya la última, por los cálculos que he podido hacer así rápido, si no me equivoco, eres de tercer año juvenil. Sí, soy de tercer año. Pues, ¿cómo te gustaría acabar esta etapa juvenil, esta etapa de categorías base, por llamarlo de alguna forma, con Pinseque? Hombre, pues sobre todo quiero acabar esta etapa compitiendo al máximo que podamos. O sea, creemos que tenemos un muy buen equipo y bueno, este fin de semana lo hemos podido demostrar contra un gran rival. Y sobre todo es que también pues es con amigos el equipo y entonces es más bonito aún, ¿sabes? Y pues bueno, yo creo que el objetivo del equipo que tenemos puede ser de estar de los 5 primeros para arriba o 4, quién sabe. Y pues eso, o sea, competir al máximo nivel, pasarlo bien con nuestros amigos, que también tenemos suerte de eso. También, pues claro, al ser el pueblo, pues muchos de los jugadores somos de allí, entonces es aún más bonito, yo creo. Bueno, Miguel Ángel, la última. Como estamos cerca ya de estas fechas navideñas que cada vez se encargan de adelantarnos más, ¿eh? Yo de pequeño era a partir del puente de la Purísima para después, pero ahora parece que tiene que ser prácticamente noviembre y ya ves turrones por ahí colocados en algunas grandes superficies. ¿Qué le pides a los Reyes Magos? Adelantadamente. Pues lo que nos ha faltado un poco al comienzo de temporada, salud para todos los jugadores de la plantilla. Somos una plantilla que por circunstancias somos relativamente corta. Me habría gustado tener algún jugador más, pero eso, hemos tenido un comienzo bastante irregular, muchas lesiones, además en jugadores importantes o que estaban llamados a tener muchos minutos en el equipo. Y al final nos ha costado, algunos resultados han sido un poco complicados, incluso podemos haber estado un poquito más arriba, un poquito mejor de lo que estamos actualmente, y continuidad más que nada por lo que he dicho, porque el objetivo es trabajar y lo que decía Martín, si podemos quedar quintos, intentar quedar cuartos, y si el objetivo es quedar cuartos, intentar quedar terceros, intentar superarnos a nosotros mismos, y eso puede ser con constancia, con trabajo, y sin salud pues es imposible conseguirlo, así que solamente eso, porque todo lo demás lo tienen los chicos. Pues le pediremos salud. Miguel Ángel Contreras, Martín Terraz. Un placer teneros aquí en 40 por 20. Ya sabéis que los micros están abiertos para vosotros, para el a los dos. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, nos esperamos vernos en la próxima. Venga, Sí, qué muchas bueno. gracias. Chicos. Venga. Hablando de Pinseque, hablando de segunda B, teníamos derby muy rápidamente, Alex. ¿Cómo acabaron los nuestros? Ese fue un partidazo, ¿eh? Además estuve allí en el Joaquín La Sala en Tauste, un partidazo de ida y vuelta, es un correcalles total en la pista del pueblo de Tauste. Se puso el partido a favor de Tauste, pero ya conocemos cómo es Pinse, que en este tipo de partidos le gusta mucho tener a su afición y también a la afición rival en las gradas. Se volvió completamente loco el partido y en los últimos minutos un contraataque rápido de Pinse y una mala jugada, un buen corte, ¿no?, de portero jugador, pues hacían el 4-6 final en el marcador, un partidazo muy competido por los dos equipos, se lo terminó llevando el que a lo mejor impuso menos juego, pero ya conocemos cómo juega Pinseque a este deporte. Seguimos con los siguientes equipos. Quinto. Pues Quinto conseguía la victoria por 5-2 ante Antiguoco y también conseguía la victoria en el día de hoy por 5-2 también ante Entre Ríos Zaragoza, el partido aquel que se aplazó, que ya comentamos por aquellas goteras en el pabellón municipal de Quinto, se jugaba hoy, lo ha ganado también el equipo de casa, una derrota más para Entre Ríos Zaragoza, pero conseguía sumar 3 puntos este fin de semana pasado ante el Loeches 3-2, gran partido del conjunto de Entre Ríos Colo Colo,
pues que parece que va encontrando sensaciones, pero luego otra vez otro pequeño bache que se vuelve a encontrar entre Ríos. Veremos a ver cómo acaba este año natural de 2025 el conjunto de Colo-Colo. Seguimos con Cadrete. Cadrete no hacía mal partido ante un equipo muy complicado como es el que fue líder durante muchas jornadas, San Cristóbal. Un empate a 2 que parece que sabe a poco, pero Cadrete necesita sumar puntos poco a poco. Ahora mismo está fuera de la zona de descenso. Esperemos que así siga. Yo creo que conseguirá salvarse sin problemas, pero tiene que seguir luchando. Seguimos. Pues ahora ya vamos a repasar lo que vamos a tener esta próxima semana. Tauste recibe al propio San Cristóbal. Pinseque también recibe a Loeches a las 6, si no me equivoco, en el Municipal de Pinseque. Sala Quinto viaja a Navarra para enfrentarse a San Juan en un partido que a priori los de Quinto pueden ser algo más favoritos, pero ya conocemos lo que es la pista Navarra, lo que es la pista de San Juan. Seguramente lo tengan muy complicado, al igual que Cadrete, que recibe al Auguro Ibarra. Un partido donde no son ni mucho menos los favoritos, en una racha algo complicada la de Cadrete, viene siendo líder la Auguro Ibarra, tendrá un partido complicado, pero ¿por qué no soñar con intentar rascar puntos al líder de la categoría? Y Entre Ríos visita la pista de Antiguoco. Pues la semana que viene Alex Oliva nos hará un resumen extenso de lo que haya ocurrido en esta próxima jornada. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Francho, un abrazo a todos. Vamos a recuperar a Carlos Perena si no se nos ha dormido por ahí. Ahí Estoy despierto. Luego verás qué es lo que he hecho. Fresco como una lechuga. Pues alguna cancioncica nos habrás hecho, alguna hostia de esas tuyas. Puede haber muchas sorpresas con esto de la música. Ahí lo dejo, y una muy buena. Hombre, pues yo que sé, a ver si vas a dar algún Grammy latino, alguna hostia de esas. Bueno, a tanto de momento no. Pero algo chulo se está fraguando. Eres un hombre del Renacimiento. Irene, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Recién salida de los vestuarios, recién salida del entreno. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Comentábamos, pues, el partidazo que tenéis en ciernes. Un encuentro donde podéis dar un golpe encima de la mesa y presentar vuestra candidatura a algo todavía más importante. Pues sí, así es. Sobre todo estando tan cerca de Rubí, en este caso, al final ya están terceras, otras quintas. Sabemos que si ganamos, pues podemos, como dices tú, estar cada vez más cerca del objetivo y dar una sorpresa, a poder ser. Pues sí, porque una victoria vuestra os pondría 3 puntos de esa tercera posición, o sea que independientemente a lo mejor de lo que hiciera el conjunto de Entre Ríos. Oye, ¿cómo estás viendo esta liga en diferencia a la temporada pasada? Tú ya que ya te estás asentando y mucho en el primer equipo. Pese a su juventud. Pues la verdad es que cada vez me doy más cuenta, nos damos cuenta de que esta liga lo que tiene es que está muy igualada todos los años. O sea, a lo mejor un año estás media tabla con los mismos puntos que podías hacer otro, o a lo mejor estamos 5 equipos con un empate a puntos en los 5 primeros puestos, o es que pueden pasar cualquier cosa. Y esta liga hay muchas sorpresas siempre. Al final, tener una posición no te garantiza nada, porque siempre hay alguna sorpresa de los grupos de abajo, de partidos que el favorito pues no nos acaba llevando 2 puntos, y sabemos que es una liga igualada, que cualquier cosa, cualquier fallo, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Fíjate, Irene, viendo los resultados de esta jornada, comentábamos que nos sorprendía mucho esa victoria fuera de casa de las de Yecla, de las murcianas, un equipo pues muy desconocido para los que seguimos este grupo de la segunda división, pero que Chiñachana pues se van situando allí. Ya las tenemos pues alejadas de los puestos de descenso, le han complicado la vida al FEME, un equipo que conocemos de toda la vida y que parece
pues bueno, completamente diferente a lo que nos tiene siempre bueno, acostumbrados. Y al principio de la temporada, en nuestro primer programa de 40x20, tuvimos a vuestro mister y nos decía, bueno, el objetivo prioritario es primero salvar la competición, salvar el equipo, que sigamos una temporada más en segunda división y a partir de ahí a soñar. Ahora que ya tenemos un tramo, bueno, ya considerable de liga, ¿crees, Irene, que el objetivo sigue siendo la salvación o ya podemos empezar a mirar otras cosas? A ver, yo creo que siempre pasa lo mismo, ¿no? Al final tienes un objetivo al principio de temporada que si las cosas salen bien, pues va cambiando a lo largo de los partidos. Al fin y al cabo, nosotros somos bastante ambiciosas, queremos siempre quedar lo más arriba posible y queremos mirar a puestos más altos y soñar con pues lo más grande y las experiencias más memorables, por así decirlo. Oye, Irene, ¿y cuál puede ser vuestro punto fuerte, el punto fuerte del equipo? Al final yo creo que este año ha habido mucha diferencia con el pasado, sobre todo a la hora de sacar el balón salir nosotras jugando con el balón, y al final tenemos jugadoras como los nuevos fichajes que están funcionando muy bien y con ello pues podemos marcar diferencias, sobre todo con el juego. A nivel de juego yo creo que estamos jugando muchísimo mejor que la temporada pasada y sobre todo que tenemos las cosas más claras y eso nos está haciendo que pues eso, estar donde estamos y haciendo los puntos que tenemos. Al fin y al cabo estamos trabajando bien en los entrenamientos, tenemos una estrategia bastante clara y yo creo que eso es lo que nos está llevando tan arriba. Espera un momento que me están boicoteando aquí. A ver, que tenemos pregunta. ¡Lánzala! A mí me ha parecido ver una oreja. Pues mira, Sergio dice, Irene, tienes los pies muy bien puestos en el suelo. ¿Cuál es tu techo? Pues yo creo que el de todo el mundo, ¿no? A ver, el sueño de cada una que juega este deporte yo creo que es jugar en primera división. Al fin y al cabo siempre quieres llegar lo más alto posible, pero yo creo que mi objetivo es sobre todo disfrutar en el equipo que esté, en el momento en el que esté y hacer disfrutar a los demás. Siempre intento pasármelo bien yo y eso. Mi techo, pues no sé, por soñar, a lo mejor, pues eso, primera división, pero si no, no pasa nada y sé que voy a disfrutar igual en segunda porque llevo en este club muchísimo tiempo y si se da la oportunidad aprovecharé y si no, pues a disfrutar aquí también. Aparte de tu faceta como jugadora, muchos conocemos tu faceta como entrenadora, que esa no es tan conocida. ¿Cómo van tus chicas? Pues este año no estoy con ningún equipo de pequeñas porque no me da mucho el tiempo, pero sí es una experiencia muy guay que se la recomiendo a todo el mundo, sobre todo si te gusta ver crecer un equipo y te gusta ayudar a que crezcan los demás, pues está muy bien. Estuve 2 años con unas niñas pequeñas, la Levin, y estoy súper orgullosa de lo que están consiguiendo, de dónde están llegando de lejos y estoy segura de que ella sí que tiene el techo muy, muy, muy alto. Me cacho y la mar, pues sí, con el cariño que te tenían tus chicas. Yo la sufrí, ellas, que ya lo dije. Cariño. En un programa de la temporada pasada ya lo dije que la sufrí en el partido de Benjamines, cuando llevaba a Irene las Benjamines con Alfonso. O sea que... ¿Eso no, Irene? Estoy. Que te digo que si recuperarás el volver otra vez a entrenar a tus chicas. Sí, ojalá que sí. A ver, este año es más que nada por tiempo porque estoy en un curso difícil y al final hay veces que no se puede llegar a todo, pero yo encantadísima, sobre todo ayudarlas a que crezcan y formar parte de ese proceso sería súper súper bonito y espero que ellas también me quieran tener a mí, que al final ellas también deciden. Oye, yo quería hacer una pregunta a Irene que ha regresado a las pistas Livia,
que es una jugadora a la que yo le tengo muchísimo cariño. Y bueno, para vosotras el regreso a las pistas de Livia, ¿qué tal lo ha cogido el equipo? Pues al final es una jugadora muy importante. Cuando se lesionó fue un golpe duro porque es una jugadora importante del equipo. Se esfuerza muchísimo, se nota muchísimo su esfuerzo cuando está en pista. Y al fin y al cabo son piernas frescas que pueden ayudar a las rotaciones. Y al fin y al cabo es un papel importante. Livia tiene una manera de jugar muy fuerte, muy dura, lo da todo en cada balón y al final eso en un equipo se agradece muchísimo. Y yo creo que todas lo agradecemos un montón. Y al fin y al cabo, que haya superado una lesión tan dura y tan común, desgraciadamente, pues es muy importante y es un ejemplo a seguir. Irene, hacemos llamamiento, ¿no?, a toda la afición para que acudan el domingo allá al pabellón de la Granja, a la catedral, a ver un partidazo entre el grupo Reciclarte, el César Augusta y Rubí, que ojalá te dejamos bendecida, y ojalá pues podamos decir la semana que viene que el grupo Reciclarte se ha hecho con los puntos y que ya está detrás de la tercera plaza. Ojalá que sí. Además siempre se nota un montón nuestra afición, se nota siempre el calor de la granja. Al fin y al cabo jugamos ahora, es un domingo por la mañana, hay que ir de propio y siempre se nota, sobre todo a la hora, hay días que siempre que salimos en los pasillos hay 20 niñas para salir con nosotras, algunas jugadoras salen con 4 y eso te da fuerzas. Al fin y al cabo sabes que tienes a tu gente a tu lado y en los momentos duros te da energías para seguir luchando. Pues Irene, lo dicho, un placer tenerte aquí en 40x20 y a por la victoria. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Carlicos, ahora sí que te dejamos ya cenar, bueno, no, ya he cenado. Pues que sí, que siga usted con la música. No se oye por ahí un muelle que no sé de quién coño es. Que me estáis diciendo que soy yo no soy. Pero no hago más que llevo un rato, vengo a oír un muelle. Pero ¿esto qué coño es? Nos están boicoteando. Pues venga, bueno, que nos vamos con la tercera. Hasta luego. Adiós. Lo dicho, empezamos con tercera, con Alex Les. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Franche. Buenas noches a todo el mundo. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado en esta tercera división que cada semana nos da sorpresas, alegrías, alguna tristeza para algún equipo que no levanta cabeza? Siempre tiene que haber alguno, claro. Pues tenemos varios partidos bastante igualados y sobre todo partidos clave, pero sobre todo el resumen del fin de semana sería que los de arriba no pierden, siguen donde tienen que estar. El Burgo vencía 5-3 en un partido a Alcañiz, en el que Alcañiz marcaba el 4-3 a falta de 2 minutos, pero finalmente el Burgo conseguía marcar ese quinto gol de la tranquilidad, pero sí que estuvo sufriendo hasta el final del partido. Además son dos equipos que se enfrentaron en la Copa Aragón de esta temporada y ese partido se lo acabó llevando Alcañiz por penaltis, pero esta vez el Burgo parece que ha aprendido de la lección de ese momento y se consigue llevar el partido. Un partido muy directo fue Daroca-Ebrosala, dos equipos de la parte baja. Ebrosala venía, recordemos, de haber conseguido los 3 primeros puntos, pero esta vez no podía llevarse nada de su visita a Daroca. Daroca que volvía a ganar y ganaba 4-3. Un partido que estuvo muy, muy igualado en todo momento. Pero fue un partido en el que Daroca se puso 3-0 por delante y Ebrosala se puso 3-2 enseguida. Pero finalmente en los minutos finales marcaron ambos dos el 4-2 y luego el 4-3 para ponerle emociones al final del partido, pero Daroca junto a su gente consiguió llevarse esa victoria tan importante. Luego Caspe perdía en casa 3-5 frente a Utebo, un Utebo que, como ya comentábamos las últimas semanas y ahora hablaremos, se está metiendo en la parte alta de la clasificación, porque además veremos que ha perdido Borja, por lo tanto Utebo lo ha pasado, pero un partido en el que Caspe empezó perdiendo 1-5 frente a Utebo, sí que es verdad que luego marcó 2 goles y acabó 3-5, pero un partido controlado para Utebo. Compañía de María no era rival para el líder, para Zafán, y perdía 3-6 en casa. Paniza también perdía en casa 2-5 contra Inzón.
Y posteriormente teníamos otro partido de la parte baja que teníamos a los Wikis Gelsa contra Boca Ijar, un partido en el que se llevaba Ijar 2-3, un partido en el que en el minuto 38 empataba Gelsa, pero acto seguido marcaba Boca Ijar el gol de la victoria, otro partido de la parte baja en el que Ijar pues da otro golpe sobre la mesa y consigue distanciarse un poco de esa zona roja. Calatayud perdía 1-4 frente a Pirineos, como bien comentábamos, otro equipo de la parte alta que no pierde. Y luego en el partido de la jornada teníamos Coras Futsal frente a Borja y un partido de 20 goles. Coras marcaba 12 goles y Borja marcaba 8. Un partido en el que se ve que ambos dos equipos quieren pelear por la parte alta y que tienen mucho gol ambos dos equipos y se ha visto reflejado en un marcador con 20 goles, pero en este caso lo ha llevado Coras. Por lo tanto, a día de hoy pues seguimos con Zafán líder con 28 puntos, seguido de cerca por Coras con 26 y Pirineos con 24. Sí que es verdad que ahora no hay que dejar atrás a Utebo porque se ha puesto a 3 de Pirineos, es decir, lleva 21. Sí que es verdad que está a 7 de Zafán, pero se ha metido ahí ya en el cuarto, en la pomada por decirlo así, y Borja también muy de cerca con 20 tras esta derrota. Y en la parte baja pues Ebrosala sigue tan solo con una victoria, Compañía de María 4 puntos, Gelsa 5 y ya a un partido de distancia Daroca y Calatayud, sobre todo tras esta victoria que comentábamos de Daroca frente a Ebrosala. Alejandro, comentábamos, bueno, tenemos que hacer referencia a nuestros compañeros de Sportsala que comentaban en su programa que había habido, bueno, no sé si contactos, petición o llamada al sitio franco de corazonistas por parte del Guanapis, algo que a mí me sorprendió, la verdad, ¿no? Que si lo tuvimos aquí en el programa y él claramente dijo que se centraba en Coras porque tocaba, o sea, él quería volver otra vez a sus orígenes. Está claro, además, si, como bien comentas, escuchando nuestra entrevista que le hicimos, siendo que acaba de bajar, por decirlo así, de una categoría mucho más alta para jugar en casa, no creo que se vaya a ir, por decirlo así, a día de hoy al máximo rival, en este caso Guanapix. Primero porque conociendo a Manu, si te ha dicho que quiere estar en casa, que quiere volver a pues lo que es tener cerca a su familia, a su grupo de amigos, entrenar a la autonómica y estar juntos con compañeros, pues al final, por mucho que te tiente un equipo de arriba, si tú ya justamente este año ya has dado el paso de volver a casa, muy difícil o muy fácil te lo tienen que poner para que te vayas, pero yo creo que la decisión de Manu pues al final es muy fácil, ya la tomó en su momento y no creo que la vaya a cambiar, está claro. No, por eso a mí me sorprendió, pero quería comentarlo con todos vosotros y con nuestros oyentes y nuestros televidentes, ¿no? Que me sorprendía. A ver, los de Sportsala suelen manejar también buena información, ¿eh? Los compañeros de Sportsala a los que nosotros les tenemos un respeto absoluto, y sobre todo al vuelo de Willy. Tenemos protagonistas, ¿no, Alex? Así es, tenemos dos esta semana y los dos vienen del Burgo, el equipo revelación, podemos llamarlo, de esta tercera división. Pues vamos con ellos. Con Raúl Laborda y Nápoles. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Con el Burgo Mecánico estamos hoy. Así es. Desde luego, ya la temporada pasada os tuvimos aquí en el programa cuando estabais en Autonómica, ibais como un tiro, pero lo de este año en tercera, esto ya es otra liga, ¿eh? Contarnos cuál es el secreto. Pues a ver, cierto es que venimos de hacer una autonómica casi perfecta, salvo por 2 partidos que perdimos, y la verdad es que pensábamos que nos iba a costar bastante más. Yo creo que cualquier equipo que debute en tercera te firma sin duda ir séptimo en la jornada 11, y pues el secreto no lo sé, la verdad, te lo contaría, pero es echarle ganas, correr y ir a por todo, vamos. Raúl, ¿tú qué opinas? Que estás muy callado. A ver, pues yo creo que el secreto es el trabajo que llevamos realizando desde ya más de 3 años.
hemos hecho un equipo, un bloque bastante bueno el año pasado con el Juventud de Zaragoza, y yo creo que este año, al mantenernos prácticamente todos, tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer y trabajamos para ello. Entonces, somos muchos jugadores que no hemos jugado fútbol sala desde pequeños, entonces pues nos hemos adaptado a otro tipo de juego, y eso es lo que nos da quizá ese punto diferente al resto. Además, otro punto que ya se veía el año pasado en Autonómica y que se sigue viendo, sobre todo pues vuestra afición, esa que tenéis detrás, que está haciendo que los partidos que jugáis en casa sean muy difícil para el equipo rival, y quería saber cómo lo vivís vosotros en primera persona y cómo es ese pueblo que está tan metido a la hora de jugar. Pues bueno, yo la verdad es que cuando me llamó Torri hace 3 años ya, yo no tenía ni idea, y el primer partido en casa aluciné porque no había visto nada igual. Pensé que sería cosa puntual de un partido porque era un partido importante, era una maratón y tal, pero que va, están día tras día, pero ya no en casa, sino que vas a jugar a 80, 100 kilómetros y es que te sientes en casa totalmente. O sea, llenan autobuses un sábado por la tarde para irse a Híjar, para irse a Borja, para irse a cualquier lado. O sea, es que es una pasada, es uno de los puntos más importantes sin duda. Antes hablabas del secreto, pues puede que el secreto esté por aquí también. Al final te dan un plus más, porque ves toda la gente en la grada, fuera de casa sobre todo también, y dices, joder, como no voy a dejarme todo, que han venido aquí 100 personas a venir un sábado por la tarde, cualquiera. A ver, que te tenemos un poquito bajo, Raúl. A ver si te podemos subir el sonido. Porque se te oye un hilico de voz. Ahora no se te oye. ¿Ves? Lo que funciona no hay que tocarlo. Os quería preguntar a los dos por cómo estáis viendo la competición. Comentabais, pues bueno, en Autonómica, el otro día, el programa pasado, tuvimos a uno de los integrantes de la plantilla del ESEA y nos decía, ojo, que es que en Autonómica hay equipos que si estuvieran jugando en tercera lo harían extraordinariamente bien, y de hecho os ponía como ejemplo, decían, mira el Burgo o mira otros equipos, ¿no? O Daroca, o etcétera, etcétera. ¿Qué competición os habéis encontrado y era lo que os esperabais a la hora del ascenso? Pues a ver, obviamente hay un salto increíble, la verdad, entre una categoría y otra, las cosas como son, y nos esperábamos una categoría bastante dura, y ya te digo, no somos conformistas, pero si tú me dices que la jornada número 11 vamos a estar séptimos, yo te lo hubiera firmado, desde luego. Nos esperábamos ir, yo creo que peor, todos, y es una categoría en la que, por ejemplo, hace 2 semanas visitábamos Eurosala, que a priori es el partido más fácil por números, y nos compitieron, supieron aprovechar nuestros errores y nos complicaron el partido, desde luego. De hecho, esta semana pasada hemos visto que un Compañía de María se puso 3-0 contra Zafán, supieron reaccionar, pero es que cada equipo y cada partido es muy caro llevarse los 3 puntos. Están muy caros los 3 puntos en esta división. Muchísimo. ¿Tú qué opinas, Raúl? No se escucha. No se te escucha. Raúl se ha muteado, ha dicho... Nada, que no se te oye, tú. Ahora se te oye un hilico de voz. Esos son los cascos. Si tuvieras esto... Pues sí. Ahora se le oye. Ahora se le oye. A ver, espera un momento. Justo. Espera un momento, se te oye. Ahora se te oye. ¿Ahora se me oye? Pues no sí, nada. Ahora sí. Nada, pues a ver, sí que es verdad que cuando salió el calendario, sí que pues vimos que nos había tocado contra bastantes equipos que a priori pues eran los candidatos al ascenso. Entonces pues el conseguir estar séptimo a estas alturas, haber rascado puntos, haber hecho muy buenos partidos contra ellos, pues te da también ese plus de ahora pues
tener a priori que jugar contra equipos que tienes debajo, pues es importante sacar esos puntos para hacer bueno el trabajo que llevamos hasta ahora. Y que igual que habéis hablado pues un poco de la afición, hablar un poco del secreto, quería ver qué creéis que los equipos les cuesta o por qué creéis que es tan difícil jugar contra vosotros, porque como bien comentas, os toca un calendario bastante complicado, pero sí que es verdad que habéis perdido pues contra Pirineos, Zafán o Utebo, pero solamente de 1, y además muy igualados, y contra Coras sí que conseguisteis un punto y a día de hoy va segundo, y que saber por qué les cuesta tanto a los equipos jugar contra vosotros. Pues de todo esto, lo gracioso es que inexplicablemente hemos sacado más puntos fuera de casa que en casa. Eso es lo extraño. Pero sobre todo, si vienes al Burgo, sabes que vienes a sufrir bastante. Quiere decir, como bien hablabas, los líderes que son tanto Zafán como Coras como Pirineos se han llevado los 3 puntos. Bueno, en el caso de Coras no, pero en el caso de Pirineos y Zafán se llevaron los 3 puntos, pero sufriendo. Quiere decir, hemos perdido de 1 contra Pirineos, íbamos ganando, si no me equivoco, hasta el minuto 38, pero bueno, tienen mucha pegada, la verdad, Pirineos, y supieron pues remontar el partido. Y contra Coras lo mismo, íbamos ganando hasta el último minuto y nos empataron. O sea, son partidos que los de arriba también sufren mucho. El por qué, pues, a ver, no te sé decir, es que sabemos reaccionar, la verdad, aunque estemos 2 goles, 3 goles abajo, sabemos reaccionar y pues las ocasiones que tenemos sabemos aprovecharlas en cierta parte. Entonces, pues yo creo que les cuesta por ese tema. Ahora nos toca contra los equipos de media tabla para abajo y pues, a ver, esperamos sumar de 3 en 3 todo lo que podamos, claro. Sí, y yo también creo pues que sí que un punto que tenemos muy importante es que físicamente somos un equipo que yo creo que ahí estamos un poco por encima, a lo mejor, quizá. Entonces ese no saber tanto de fútbol sala no lo puede dar ese plus físico de quizá estar corriendo todo el partido sin parar, ¿sabes? Y sí que es verdad que, como comentaba Nápoles, esos puntos que se han escapado, quizá al final también esa experiencia de esos equipos, esos jugadores en esas categorías, al final para muchos de nosotros es nuestro primer año en tercera y también quizá a lo mejor el año que viene esos puntos sí que sabemos sacarlos en vez de perderlos al final del partido. Tenemos un comentario. Dice Javi de Quinto, un saludo Nápoles, por favor, soy tu fan. Mucho gracioso, Francho. Estamos acostumbrados. No. Muchas gracias al equipo, sí. Un saludo, Javier Escudero. Un placer contar con él en el equipo. Viene de segunda B y, macho, la verdad que compartir. Quiero decir, es que también nos llevamos muy bien todos y esto también se nota. O sea, somos amigos también fuera. Y eso también suma mucho, aunque parezca que no, suma un montón. Hombre, al final el ser cuadrilla, el que tu cuadrilla sea el equipo, eso une mogollón, ¿eh? Es que quizás ese sea uno de los factores que tenéis a la hora de plasmarlo en el 40x20. Yo sí que os quería preguntar por quién veis favorito después de que en esta competición estemos viendo cómo jugadores de mucho nivel, jugadores de segunda división, están enrolándose en tercera. Hablábamos ahora, por ejemplo, del caso del Chino Franco, ¿no? El verlo con Coras. Yo me imagino que cuando tú te estás enfrentando a un tío como el Chino en el Burgo, pues, si este gacho hace 4 días estaba pegándose en el Entre Ríos en segunda división. ¿Qué supone para vosotros? Fíjate lo que supone que nos metió 2 goles en casa, o sea que se podría haber ido al Guanapix a principio de temporada. pero hombre, desde luego es que no te sabría decir, es que me sería imposible predecir quién de los equipos de arriba va a ganar la categoría, porque es que Zafán tiene muy buen equipo, sabe a lo que juega. Pirineos tiene una pegada impresionante y tácticamente es espectacular. Lo mismo por parte de Coras.
es que son equipos que yo creo que va a depender mucho de los enfrentamientos directos. Es decir, por ejemplo, creo que este fin de semana, no sé si tenemos un Pirineos Coras, me parece, no lo sé muy bien, pero esos duelos directos entre ellos van a definir mucho. Porque aunque sea muy complicada la tercera división, no sé si van a pinchar mucho estos equipos de arriba, la verdad. No te sé decir. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Al final yo creo que son los 3 equipos más fuertes y yo creo que va a ser entre ellos 3 en los que va a estar en ascenso. Y yo para terminar, pues quería haceros una pregunta a cada uno más individual. Por ejemplo, a Raúl le quería preguntar si te marcas algún objetivo individual, porque es verdad que has empezado bastante bien la temporada de cara a portería. Y a Nápoles un poco, que nos comentaras un poco el papel que te estás viendo este año en el equipo, porque el año pasado, por ejemplo, fuiste una máquina de marcar goles, marcaste 30 goles en la Autonómica, y pues quería saber un poco cómo te estás viendo de cara a esta temporada. Raúl, ¿vas tú? Sí, a ver, yo personalmente, pues a ver, este año, pues por ejemplo, el año pasado sí que tuve varias lesiones y no acabé de tener esa continuidad que me hubiese gustado, entonces este año sí verá que he empezado bien desde el principio con pretemporada y sí, pues que me gustaría pues mantener este nivel, ya no solo por los goles, que al final creo que yo no soy el que tiene que hacerlos en el equipo, pero bueno, ahora me está tocando a mí, así que es lo que toca, pero bueno, intentar tener esta continuidad, estar a este nivel y poder aportar lo máximo hasta el final. Y bueno, por mi parte, un poco complicada la pregunta, no me la había pensado esta. Pues, a ver, el año pasado, obviamente, es otro rol completamente distinto, porque, a ver, al final, pues, marcas los goles, también disfrutaba más las cosas como son, porque salían mejor las cosas, y obviamente en esta categoría, que ya es un salto, pues a ver, sí es cierto que me estoy viendo un rol más secundario. ¿Por qué? Porque yo creo que mis cualidades no son tanto defensivas, sino ofensivas, y no, o sea, estamos teniendo mucho tramo de partidos, sobre todo, en los que tenemos que centrarnos en la defensa, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si vamos ganando los últimos minutos no los suelo jugar, porque eso, tratamos de centrarnos más en la defensa. Entonces, como rol, pues ya ves que llevo 3 goles, entonces el mismo no es, pero quizá un rol pues más de que toca trabajar más la defensa y toca trabajar más a nivel colectivo sobre todo. No espero este año meter 40 goles, desde luego. Bueno, pues os vamos a dejar ya descansar. Cerraremos el programa con vosotros. Un placer tener a 2 de los baluartes de este Burgo Mecánico. Que os deseamos todo lo mejor y que ya sabéis que los micros de 40x20 están abiertos para vosotros y para el club. Un abrazo. Muchas gracias, Francho. Muchas gracias, Alex. Buenas noches. Bueno, Alex, muy rápidamente, que nos están echando la bronca por aquí, por el chat interno. Vamos con la Autonómica. Eso es, pues empezamos como siempre con el grupo 1, el grupo que el año pasado estaba el Burgo. Torrellones no era rival para Guanapis, Guanapis vencía 2-7. El partido que ya se jugó hace un mes, Villafranca, como bien comentábamos, vencía 7-2 a Coras. El Límite perdía en casa 1-4 frente a Peña la Murga. Gurrea le ponía las cosas muy complicadas a Calasanz, consiguiendo darle la vuelta al marcador, donde Calasanz empezó ganando 0-2, pero Gurrea consiguió ponerse 4-3, pero finalmente Calasanz consiguió, viendo esa dinámica que lleva en esas últimas jornadas, consiguió darle la vuelta y llevarse el partido a una pista muy complicada. Luego, en unos partidos de la jornada, Zaragoza Unión perdía 3-5 contra Almozara, un partido en el que fue todo el rato a remolque, porque primero perdía 0-2, luego consiguieron empatar, pero Almozara volvió a ponerse 2-4. Consiguieron meterse en el partido a falta de 2 minutos metiendo el tercero, pero al final el Almozara sentenció el partido en el 39 y ya no hubo más movimientos. Otro partido, es que este fin de semana tenemos muchos partidazos. Alto Aragón Maderas Jaca ganaba 4-2 a Pastriz, un partido en el que al descanso se iban 1-1, pero en casa Jaca consiguió ponerse 3-1 y finalmente marcaba el 4-2 Pastriz, que no le daba para más.
Como bien recordamos, Jaca también está siendo una de las sorpresas esta temporada. Está también en la parte alta junto a Calasanz y son dos equipos que están dando una sorpresa con respecto a la temporada pasada, que estaban peleando por ese descenso. Y luego en el partido de la parte baja que jugaban los dos últimos, Boscos Cadrete, podemos decir que el cambio de entrenador le ha sentado bien a Boscos porque consigue sus primeros puntos. No solo eso, sino que encima consigue una victoria en un duelo tan directo como este. Vencía 4-3 a Cadrete, 1-1 al descanso. Consiguieron adelantarse en el marcador poniéndose 4-2 a favor y finalmente marcaron Cadrete el 4-3 a falta de 4 minutos, pero Boscos consiguió mantener el resultado y llevarse esos 3 primeros puntos, lo que hace que Guanapix lleve pleno de victorias, 8 de 8, y le siga Palomeque y Calasanz con 16, y ya posteriormente desde el tercero hasta el octavo hay tan solo 2 puntos de diferencia. Y en la parte baja de la categoría pues tenemos Torrellones, Cadrete y Boscos con 3 puntos. En el grupo 2, Exea volvía a ganar como hace todos los días, 4-1 a Tauste, Pinseque perdía 3-9 contra Avenida Alagón, Almonacid volvía a perder, parece que no sale de esa espiral de derrotas, aunque de vez en cuando gane, perdía 2-6 además contra Olympiaque, un partido en el que a priori por nombre debía haberse llevado Almonacid, pero ya sabemos que esto en el fútbol sala el nombre no es mucho. Luego Peña La Unión perdía 4-6 contra Villa de Quinto, pero un partido en el que Peña La Unión se puso 4-1 y Villa de Quinto, con esta gran temporada que está haciendo, daba la vuelta al marcador y vencía 4-6 marcando el quinto en el 38 y el sexto en el 39. Azuara perdía 2-6 en casa frente a Villa de Mayén, Juventud de Almunia ganaba 9-5 a Épila y luego en el partido de la jornada, segundo contra tercero, Muel vencía 10-2 a Figueruelas, un partido en el que se pusieron 1-1, pero ya Muel metió una marcha más y consiguió ponerse 5-1, luego 5-2 y finalmente 10-2, lo que hizo que el partido se lo llevase con bastante comodidad. Estos resultados hacen que Egea siga también como Guanapix con pleno de victorias, 8 de 8, Muel con 20 puntos y ya el resto están ahí abajo con 15. Y ya en el último grupo tenemos Montalbán Mosqueruela, que se suspendió. Luego teníamos Favara Andorra, un partido que ya comentábamos que iba a ser un partidazo porque se enfrentaba al segundo, que era Favara, contra Andorra, y puede ser un poco sorpresa, pero Favara perdía 3-7 en casa. A priori, por la dinámica que llevaban ambos equipos, parecía que Favara iba a ganar, pero al final Andorra, que sabemos que acaba de descender, se llevó el partido. Luego Maestrazgo vencía 6-0 al Balate, Sarrión perdía 5-8 en casa frente a Aliaga. Otro de los partidos de la jornada, Altiplano sigue con su pleno de victorias, pero vencía 4-3 a Castellseràs. Una victoria muy sufrida, se puede catalogar como una victoria de campeón, porque Altiplano empezó perdiendo 0-3 en casa, pero marcó 4 goles, incluyendo el último en el minuto 39, para llevarse esa victoria tan sufrida y seguir con el pleno de victorias. Pero ya vemos a Castellseràs que no está siendo solo sorpresa, sino que ya está siendo una realidad, porque se está peleando contra los más fuertes de la categoría. Y finalmente Alcoriza, en otro partidazo trepidante, perdía 3-4 contra Más de las Matas, otra sorpresa de la temporada. Un partido en el que marcaba el cuarto Más de las Matas en el 32, nada más recibía el empate a 3 y conseguía mantener esa ventaja de un gol y llevarse la victoria, lo que hace que Altiplano sea otro equipo con pleno de victorias, con 7 de 7, y segundo tenemos a Más de las Matas con 13 puntos, y después ya desde el tercero hasta el séptimo hay 3 puntos de diferencia. Con esto estamos viendo ya que en ambos grupos esa segunda plaza, y en el caso de Zaragoza también esa tercera plaza, está siendo un acierto por parte de la federación, porque se está viendo una categoría muy, muy igualada en esas plazas. Sí que es verdad que el primero se ha distanciado en todos los grupos, pero ese segundo puesto y tercero en el de Zaragoza está dando mucho, mucho que hablar, y veremos competición hasta final de temporada. Bueno, pues dejamos bendecido a SEA, dejamos bendecido a otros equipos. Parece que la cosa sigue yendo adelante, tanto para SEA como para Altiplano, que desde luego pues lo están haciendo extraordinariamente bien en esta jornada. ¿Hay liga este fin de semana o no? Este fin de semana no tenemos, por lo tanto, la jornada siguiente será el fin de semana próximo, el siguiente. Entonces ya la semana que viene comentaremos un poco esos partidos, pero sí que, como bien ya ha adelantado Nápoles en la entrevista, hay un Coras Pirineos, podemos confirmarlo. Este fin de no, el siguiente tendremos un auténtico partidazo antes de llegar a ese final. Pues buscaremos protagonistas. Un abrazo, Alex. Un abrazo. Ahora ya nos centramos en nuestro último bloque
nuestras selecciones aragonesas, las azulonas, que vuelven a la competición. Rafa Beltrán, cuéntanos. Pues sí, pues cortito y al pie como Julián Álvarez, pues han empezado los amistosos ya las selecciones sub-16 y sub-14. Comenzamos con la selección sub-16, que ya disputaba su primer partido amistoso y vencía al Compañía de María de Juvenil Autonómica, un buen partido del conjunto de Dani Sanz, que poco a poco irá cogiendo los automatismos para esta fase previa que se va a disputar en enero. Y bueno, los Eric, Alonso ya están dejando sus primeros detalles y tenemos mucha fe y mucha esperanza en esta selección, que estoy seguro que lo va a hacer muy bien en el Campeonato de España. Y la selección sub-14 también disputaba su primer partido amistoso, se enfrentaba al San Lázaro Cadete y victoria también del conjunto de Juan Gómez Galo por 5-2, un partido que fue de menos a más para el conjunto del combinado aragonés, y la verdad es que muy bien el equipo de Galo, que poco a poco va cogiendo esos automatismos y esa metodología, y la verdad es que dio muy buena imagen y buenas sensaciones ante un muy buen San Lázaro que no le puso las cosas nada fáciles. Y ya solamente confirmar... Dime. Te iba a preguntar que cómo ves el nivel de nuestras dos selecciones. ¿Podemos hacernos ilusiones o no? Yo creo que jugando en casa siempre hay ilusión para pasar a esta fase de oro entre los 4 mejores de España, para esa fase final. Yo creo que tenemos una buena base de equipo, buenos jugadores para la selección sub-16, con experiencia ya algunos jugadores de primer año el año pasado, que este año son de segundo, que eso es fundamental. Y la sub-14 también. Venimos de 2 selecciones que han estado en semifinales el año pasado. En semifinales estuvo la sub-16, en semifinales estuvo la sub-14. Yo creo que teniendo esa base con algunos jugadores experimentados, yo creo que podemos esperar lo mejor, y sobre todo jugando en casa esta fase previa, la verdad es que arropados por nuestra gente, que yo creo que eso nos va a hacer, nos viene muy bien. Tenemos que esperar lo mejor. También decir que la fecha van a ser el 16, 17 y 18 de enero aquí en Zaragoza, todavía por definir el pabellón o pabellones, de acuerdo, pero seguro que es en Zaragoza, y 16, 17 y 18 de enero esa fase previa que vamos a informar al máximo de ella, y nada, pues estaremos muy atentos a todo lo que pase. Y ya para terminar, no lo hemos dicho, pero aquí esto es de los dos, de todos los que formamos este grupo, hoy le queremos dedicar un poco el programa a nuestro buen amigo Héctor, que está en el lecho del dolor. Ostras, sí, pobrete. Y el pobre pues está como un futbolista, está lesionado. A ver se si nos ha lesionado, pero no jugando, que eso es lo triste, tú. Eso es lo triste. Ojalá a ver si nos lo pueden recuperar rápido al bueno de Héctor. La verdad es que, hombre, cuando nos mandaba las fotos, sí que a mí que me llamó a poco de pasarle, la preocupación fue notable, porque sí, ¿no? claro. Te ha pasado esto. No coge las bicis del ayuntamiento, que son muy peligrosas. Que va en serio. Que va en serio. A él le ha pasado con una bici esta. Bueno, pero lo ganaremos para el programa también, mientras esté... Sí, lo vamos a ganar cuando las drogas legales se lo permitan. Lo recuperaremos para los dos programas, tanto para la verdad FM como para 40x20. Y bueno, pues nos vamos dedicarle ya. este programa para él, que se lo merece. Y se lo dedicamos a ver si nos lo llevamos a almorzar. Tenemos que hacer el almuerzo de Navidad del equipo. Eso es. Y muy bien. lo he dicho, pues vamos a finalizar. La próxima semana más. Y mejor. Eso es. Hasta luego. Bueno, pues por mi parte no me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras, deseándoos, bueno, a los que os habéis estado hasta el final, mil gracias por seguirnos, por aguantar a estos locos del futsal. Y para los que os vayáis de puente, pues que lo disfrutéis. Los que nos quedamos aquí trabajando, pues intentaremos llevar la voz del futsal lo más lejos posible. Y creo que tenemos una recomendación de alguien muy especial. Yo me suscribo a la Grada FM. ¿Y tú? Pues hacerle caso a la Nuey, que es mi gata. Apuntároslo. Suscribiros, que es importante para el canal. Un abrazo a todos y a todas. Sed buenos. Adiós.